Buenas noches, estimados docentes, comunidad educativa de Uniandes. Somos estudiantes de la carrera de Educación Básica y a continuación les vamos a presentar nuestro proyecto integrador correspondiente a cuarto semestre con el tema de fortalecimiento del aprendizaje en lenguaje y matemática mediante la integración de juegos didácticos en la planificación microcurricular en la unidad educativa 17 de julio. Los integrantes del grupo son Amaguaña Cintia, Castro Damar, Montenegro Natalie y mi persona Camargo Carlos. A continuación, la compañera Castro Damar les va a presentar alguna información acerca del proyecto. Ya. Como planteamiento del problema tenemos aspectos a considerar la integración a juegos didácticos en la planificación microcurricular. En la situación conflicto tenemos la ausencia, acceso de planificaciones que integren juegos didácticos en las áreas de lengua y matemáticas. ¿En qué nos afecta esto? Nos afecta directamente en el interés y en el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de matemáticas y lengua, generando apatía en estas materias clave del currículo educativo. La formulación del problema. Tenemos como la ausencia de una planificación microcurricular con la integración de juegos didácticos, generando apatía en los estudiantes en el aprendizaje de lengua y matemáticas en la unidad educativa 17 de julio y barra Ecuador. El objetivo general, diseñar una planificación microcurricular que integre juegos didácticos para fortalecer el interés y el aprendizaje en las áreas de lengua y matemáticas en los estudiantes de tercero a séptimo grado de la unidad educativa 17 de julio en Ibarra, Ecuador. Los objetivos específicos tenemos recopilar, identificar y diseñar. Recopilar información teórica que respalde la importancia de la integración de juegos didácticos en la educación, destacando la relación e influencia de las áreas de lengua y matemáticas. Identificar las principales carencias y necesidades específicas acerca del uso de juegos didácticos en la planificación de los docentes de las áreas de lengua y matemáticas. Diseñar una estructura detallada de una planificación microcurricular con la integración de juegos didácticos para cada área y nivel de la unidad educativa. A continuación, les presentaremos cómo aportaron algunas de las asignaturas. La compañera Cintia les va a hablar de las materias de diseño y gestión y lengua y literatura. Ya. Las materias de diseño y gestión curricular fue indispensable para este proyecto ya que nos permitió conocer las herramientas necesarias para la integración de juegos didácticos en el currículo escolar. Y la materia de lengua y literatura fue fundamental para desarrollar actividades de búsqueda de información, redacción de textos y comprensión lectora en el proyecto. Con relación al proyecto, nos permitió también identificar cómo se da el desarrollo lingüístico y comunicativo de los estudiantes, para así facilitar la creación de actividades educativas más motivadoras y integral y duradero en diversas áreas. A continuación, la compañera Natalie les va a hablar sobre las materias de expresión lúdica y trabajo colaborativo con la familia y la comunidad. A continuación les voy a presentar cómo aportaron estas asignaturas a nuestro proyecto. La asignatura de expresión lúdica y recreación es crucial para comprender el juego desde una perspectiva educativa y didáctica. Permite identificar las etapas del juego según Piaget. En relación al proyecto, nos permite conocer cómo diseñar e integrar estos juegos en el aula, trasladando conceptos teóricos en contextos prácticos. La asignatura de trabajo colaborativo con la familia y la comunidad permite identificar a los actores clave en el proceso educativo. Además,
Esta asignatura fomenta la colaboración entre padres, tutores y la comunidad escolar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemática. La asignatura de didáctica de la educación general básica proporciona el marco teórico y práctico necesario para diseñar una planificación educativa efectiva que corresponda a las necesidades específicas de los estudiantes de tercero a séptimo grado en la unidad educativa 17 de julio. En este sentido, esta asignatura no solo enfatiza la importancia de adaptar las estrategias educativas a las características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, sino que también promueve la inclusión de metodologías innovadoras como los juegos didácticos. La asignatura de matemática y su didáctica proporciona las bases esenciales para desarrollar actividades que fortalezcan la comprensión numérica y el razonamiento lógico-matemático en el proyecto. Por lo tanto, estas competencias no solo mejoran la habilidad de resolver problemas matemáticos y aplicar conceptos, sino que también permiten integrar de manera coherente los contenidos matemáticos con los juegos didácticos propuestos. A continuación les presentaremos con respecto a la metodología que empleamos para llevar a cabo este proyecto. El diseño de la investigación mayoría está enmarcado dentro del paradigma cual y cuantitativo. Además, la modalidad que utilizamos fue aplicada con un enfoque descriptivo. Los tipos de investigación que aplicamos fueron de campo, descriptiva y bibliográfica. En la población y muestra podemos observar el total de participantes que fueron 266 y cómo hicimos nuestro cálculo de muestra, donde tuvimos un nivel de confianza del 95, error del 5%, con un total de 158 personas. Además, utilizamos nuestras técnicas e instrumentos que son la revisión bibliográfica, entrevistas, encuestas, guía de entrevistas y también los cuestionarios. Listo. A continuación les presentaremos acerca de los resultados luego de haber aplicado las encuestas y las entrevistas. Este gráfico es correspondiente a la encuesta realizada tanto a docentes y estudiantes de la unidad educativa. El gráfico lo presentamos tanto correspondiente al número de preguntas con respecto a la variable sí. Cabe destacar que el cuestionario tuvo tres opciones de respuestas, que son sí, no, y una opción neutral que era no sabe. Tenemos aquí en el gráfico, podemos observar que la mayoría de participantes, con respecto a la respuesta sí, tenemos porcentajes bastante elevados. Por ejemplo, en la pregunta número 2 tenemos un total de 136 participantes que consideraron que los estudiantes podrían obtener beneficios al utilizar juegos didácticos en clases de lenguaje y matemáticas. Además, otra de las preguntas importantes para el desarrollo de nuestro proyecto es la pregunta número 6, en donde se les cuestionó que si consideran que los juegos didácticos podrían ser una herramienta efectiva para personalizar el aprendizaje según las necesidades individuales de los estudiantes en áreas como lengua y matemática. Tuvimos que un total de 125 encuestados respondieron que sí. Y finalmente, una de las preguntas más importantes es la número 8, en la cual 135 personas nos manifestaron que sí están de acuerdo en que tener acceso a recursos como una planificación microcurricular basada en juegos didácticos les permitiría mejorar el interés y el aprendizaje en áreas de lenguaje y matemáticas. Este es un análisis breve de los resultados en general. Tenemos que la encuesta revela una percepción mayoritariamente positiva sobre el uso e implementación de las planificaciones.
tenemos que también el 86,08% de los encuestados creen que estas herramientas son beneficiosas para el aprendizaje en las áreas de lenguaje y matemáticas. Y finalmente tenemos que un punto a destacar es que la mayoría de encuestados a los que se les consultó que si tener acceso a estas planificaciones les podría permitir mejorar el interés y el aprendizaje en las áreas de lenguaje y matemática, se obtuvo una respuesta positiva. Este aspecto es de suma importancia ya que reflejó el interés de la comunidad educativa de estudio respecto a la propuesta planteada. A continuación les presentamos nuestra propuesta, la cual la denominamos Diviértete aprendiendo y es una planificación microcurricular para la cual planteamos un objetivo general y tres específicos. El objetivo general es desarrollar una planificación microcurricular detallada y que integre juegos didácticas en áreas de lenguaje y matemáticas. Por supuesto, esta planificación será orientada a la unidad educativa 17 de julio en Ibarra, Ecuador. En los objetivos específicos tenemos que el primero es identificar y seleccionar los juegos didácticos, el segundo es desarrollar la planificación microcurricular y finalmente implementarla y evaluar. A continuación, planteamos la fijación de estrategias. Para llevar a cabo la dividimos en tres fases. La primera fase fue el desarrollo de la planificación microcurricular, la segunda la implementación y la tercera la fase de involucramiento y control. Cabe destacar que nuestra propuesta es destinada a estudiantes y docentes de la unidad educativa 17 de julio. Tenemos la etapa operativa, es decir, cómo llevamos a cabo esta propuesta. Para ello planteamos primero la definición de los objetivos educativos y segundo la selección de los juegos educativos, didácticos. Tenemos que principalmente planteamos objetivos claros para cada área de aprendizaje, en la cual identificamos las competencias y habilidades que se desean desarrollar en los estudiantes. Y posteriormente seleccionamos los juegos didácticos. En base a los conocimientos que logramos obtener durante el desarrollo de esta propuesta, logramos identificar tres juegos claves. El uno es el juego de mesa de tipo recorrido, un juego de mesa de asociación y un juego de escape room, los cuales fueron la base para desarrollar la planificación microcurricular en general. Tenemos la elaboración de la planificación microcurricular. Tenemos una estructura de la planificación que les presentamos a los docentes, en la cual podemos observar datos informativos, el área, el nivel, el tema, por supuesto el objetivo, la duración y aspectos claves como los ejes de aprendizaje, los contenidos a impartir, los recursos, el desarrollo y la evaluación. Uno de los puntos claves son los recursos en los cuales planteamos en algunas partes el material que nosotros les proporcionamos a los docentes y también la preparación en donde les explicamos cómo implementar y usar el juego y las instrucciones que constan de un inicio del juego, un desarrollo, una resolución y el ganador del juego. Y finalmente tenemos la evaluación, que planteamos observaciones y actividades evaluativas en base a cada área seleccionada. Tenemos aquí algunas imágenes de la entrega del material a los docentes. En la planificación se les proporcionó a los docentes tanto en documentos físicos y digitales para que ellos logren hacer uso de estos documentos cuando ellos quieran disponer de ellos. Tenemos también la aplicación en el aula, donde los docentes, luego de haber revisado las planificaciones, pudieron implementar estas herramientas. El presupuesto total de nuestro proyecto fue de $50, los cuales están divididos en los materiales, $5, el transporte 15, gastos administrativos, gastos de equipo, herramientas y recursos y los gastos contingentes, dándonos un total de $50 de manera general. Para hacer la evaluación de nuestro proyecto, nosotros planteamos un cuestionario que lo realizamos a los docentes de la unidad educativa una vez que ellos ya implementaron y usaron esta planificación. Los resultados fueron muy positivos y reflejaron la aceptación general de los docentes respecto a la propuesta. Cabe recalcar que esta encuesta se la realizó vía Google Forms
para facilitar la obtención de los resultados. Y tenemos, por ejemplo, algunas preguntas que se les consultó. Por ejemplo, la número 5 es donde les consultamos si la planificación microcurricular que les proporcionamos contribuye positivamente al aprendizaje en lenguaje y matemáticas. Un total de los, un total de 10 y 9 docentes de los 22 encuestados no supieron manifestar que están muy de acuerdo y de acuerdo. Y además, otra de las preguntas que se les propuso fue si recomendarían la implementación de esta planificación a otros docentes, en la cual un total de 19 docentes nos supieron manifestar que sí. A continuación, les presentamos las conclusiones de nuestro proyecto. Como conclusión, la investigación realizada en la unidad educativa 17 de julio permitió identificar la necesidad urgente de integrar juegos didácticos en las áreas de lenguaje y matemáticas, ya que nuestros estudios y evidencias recogidas indican que los juegos didácticos son herramientas recreativas y también medios pedagógicos que facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. Además, se estableció que la implementación de una planificación microcurricular que integre juegos didácticos tiene un impacto positivo en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, facilitando una mejor comprensión de los contenidos. Eh, Se identificó la carencia de un enfoque sistemático para incluir juegos didácticos en la enseñanza como uno de los principales obstáculos para la integración efectiva, a pesar de que muchos docentes reconocen el beneficio de los juegos en el aula. La falta de una estructura formal y recursos específicos limita su uso regular y consistente. Sin embargo, nuestra propuesta de una planificación microcurricular que incorpore de manera estructurada estos recursos fue valorada positivamente por la comunidad educativa. Se consideró como una solución viable y necesaria para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución, permitiendo que tanto docentes como estudiantes se beneficien de una metodología más interactiva y adaptada a las necesidades del alumno, contribuyendo así a una mejora sostenida en los resultados académicos y en la experiencia educativa general. Como recomendaciones, tenemos que la planificación microcurricular propuesta sea implementada de manera formal en la unidad educativa 17 de julio. Esta propuesta debe ser parte del currículo regular con el fin de asegurar una aplicación constante y efectiva de las actividades lúdicas. Además, se recomienda que los docentes utilicen los recursos proporcionados y continúen con el uso y diseño de juegos. También se sugiere establecer alianzas con instituciones educativas y también tecnológicas que puedan proporcionar asesoría y recursos adicionales para fortalecer la integración de juegos didácticos en la planificación curricular. Muchas gracias. Bueno, esta fue nuestra presentación acerca de nuestro proyecto integrador. Le agradecemos a todos los docentes involucrados en el desarrollo de este proyecto y, por supuesto, a la Universidad Uniandes por permitirnos desarrollar este proyecto. Muchísimas gracias.